Ah, Es uno de uno, ¿no? muy bien. Bueno, pues resulta que noté en la sesión pasada que hubo una reacción del grupo muy entusiasta con el truco que utilicé de los héroes convocados. ¿Se acuerdan? Cómo jugamos a que de modo imaginario íbamos a convocar a la figura de Hernán Cortés para que viniera a auxiliarnos en nuestras cuitas actuales, nuestras penas y nuestros desastres. Y así desarrollamos la primera sesión sobre Hernán Cortés, que sería la segunda y última, porque ya el viernes próximo comenzamos con la misma convocación, pero a otro héroe. ¿Qué haría Iturbide? Eh, Cerrando el ciclo que hemos dedicado a Cortés, entonces, qué haría Cortés? Primero vamos a describir la situación actual en términos, en los términos que utiliza una especialista de calidad insuperable, a la que conozco porque tuve la fortuna de acompañarle en la presentación de uno de sus libros hace, no sé, un par de años, algo así. Lo mismo que a otra formidable escritora que es Elena Chávez, pero la capacidad investigadora de Anabel creo que es superior, creo que es más completa, creo que es más valiente y más profunda. Ha logrado llegar a penetrar en el ADN del narco. Y voy a leer la letra chiquita en blanco, la voy a ir leyendo y comentando como una introducción a lo que hoy está viviendo nuestra amada nación mexicana. Dice ella, y está publicado en la red apenas ayer, 29 de agosto. Dice, la reforma del Poder Judicial que propone AMLO, malo, puede terminar perpetuando el sistema criminal, perpetuando el sistema criminal. O sea, ella está viendo a largo plazo. Así como se perpetuó el PRI, Morena quiere perpetuarse, pero ya no como lo hizo el PRI, en donde hubo crecimiento, donde hubo libertad de asociación, donde multitud de empresas nacionales y transnacionales progresaron, donde México llegó a estar considerada la economía número 11 del planeta. Ahora va todo al revés, para perpetuar un sistema criminal que afecta la vida de millones de mexicanos. Yo aquí corregiría a Anabel y diría que afecta la vida de todos los mexicanos, no de millones, de todos, de 130 millones. Más también a los que están en el otro lado, que son alrededor de 40 o 50. En este episodio, porque ella divide sus libros en episodios, en este episodio aprendemos sobre las implicaciones de Morena, Claudia Sheinbaum, Malo y demás personajes de la Cuatrote con el crimen organizado. Fíjense, en este episodio, que dura 45 minutos, 51 minutos, del que probablemente alcancemos a ver algunos fragmentos cruciales, pero que yo voy a enviarles a todos para que todos lo tengan, todos lo vean, todos lo estudien y por favor, todos lo difundan. Lo difundan. Nunca lo había pedido de una manera tan vehemente, a la vez que tan emocionada, porque créanme que esto es para llorar, literalmente. Y tengo que contener las ganas de llorar al conocer de manera ya hecha por una investigadora profesional las profundísimas implicaciones con el crimen organizado de Morena, Claudia Sheinbaum, Malo y demás personajes de la Cuatrote. Y Anabel nos cuenta su experiencia personal entrevistando a los habitantes del Triángulo Dorado,
que es la principal región productora de marihuana y amapola en México. El Triángulo Dorado está en los linderos de Sinaloa con Chihuahua y es una zona tremendamente fértil, prácticamente inaccesible para los turistas normales, aunque hay que reconocer que se acaba de terminar una superautopista que conecta Durango y Chihuahua y Durango con Mazatlán, atravesando la Sierra Madre Occidental. Formidable autopista y con los puentes más espectaculares que se puedan imaginar. Pero en general la región está incomunicada. El Triángulo Dorado, solo los narcos entran y salen como Pedro por su casa. Y es la principal región productora de marihuana y amapola. La amapola, que es el precursor de la cocaína, las metanfetaminas en cierta forma, pero sobre todo de la heroína y de la morfina, pero principalmente para su uso popular de la cocaína. Por cierto, aquí debo citar y debo pedirles que adquieran en Amazon un libro escrito por un escritor, por un investigador italiano, que se llama, su libro se llama La cocaína gobierna al mundo. El libro se llama 000, subtítulo La cocaína gobierna al mundo. Les pasaré el título completo y todos los datos de este libro formidable, escrito a su vez por un italiano, pero aquí lo valioso es que coincide al 100% con el libro de Anabel, porque los narcos mexicanos han prácticamente invadido Europa. Son los más poderosos y ya incluso llegan hasta la misma Rusia. Así que vale la pena. Bienvenidos, dice Anabel, bienvenidos al narcosistema. Soy Anabel Hernández, periodista de investigación. En este video tiene el propósito de hablarles sobre el crimen organizado, los cárteles y su conexión con el más alto nivel de la política mexicana, empresarios, sí, empresarios, y personalidades de todos los ámbitos de la vida pública de México. Este video o podcast tiene como objetivo hablar de todo aquello de ese sistema que poco a poco ha ido erosionando y destruyendo a nuestro país, el narcosistema. Las opiniones expresadas en este programa corresponden a Anabel Hernández, sin filtros y sin censura. Estas no representan necesariamente las opiniones de los productores de quienes le publican el video, pero que se vieron muy valientes y que se vieron con el enorme riesgo, lo sabremos en próximos días, de que su canal pueda ser simplemente clausurado y eliminado por YouTube, por órdenes del gobierno. Así que no me extrañaría que muy pronto esto a lo que hoy tenemos acceso, dejemos de tenerlo por órdenes del mismo narcosistema. Aquí están las ligas de cómo entrar a él, se las voy a compartir a todos, se puede entrar por YouTube, se puede también entrar en Spotify, que es un poco menos vulnerable que YouTube, y también se puede entrar por, no, nada más por esas dos. Bien, eso es una primer brutal realidad, porque en esos momentos estamos describiendo la traición. México traicionado. Así dice la primera parte del flyer que les mandé hoy. Todavía no entramos a ver qué haría Cortés hoy, porque así vamos a conocer la historia de Hernán Cortés, la historia del padre de la patria, del fundador de la nacionalidad mexicana y de la personalidad, de las virtudes, de los valores, de los conocimientos, de las estrategias de las que él se valió para poder forjar esta gran nación. Y sobre todo, a la luz de lo que él fue vivo, ¿qué haría hoy frente a la realidad de la traición? Cuando digo traición, ¿a qué me refiero?
Probablemente muchos de ustedes no estén bien enterados. Bueno, de hecho, hoy una de mis hijas me preguntaba, papi, es que no entiendo por qué vas a llamar a tu sesión México traicionado hoy. O sea, que hoy está traicionado, sí. Hoy México está traicionado. ¿Por quiénes? Vamos por pasos. La primera traición está cometida el 2 de junio. Como ya lo demostró ampliamente Pedro Ferriz de Con en un formidable proceso de investigación que duró varios meses, el narcosistema contrató a unos asesores en informática de nacionalidad china que fueron capaces de crear algoritmos, o sea, sistemas de cómputo sumamente complejos, de centenares o miles de letras, números, signos, interrogaciones, admiraciones, guiones bajos, guiones medios, que son una fórmula. Esta fórmula, este algoritmo, fue aplicado a las máquinas o a los procesadores de los votos que se contaron a partir de la noche del 2 de junio. ¿Y en qué creen que consistió el fraude? Muy sencillo. El algoritmo permitió contabilizar todos los votos de Xóchitl Gálvez para Claudia Sheinbaum y logró darle a Xóchitl Gálvez todos los votos obtenidos por Sheinbaum. O sea, oficialmente fue la victoria de Sheinbaum 70-30, números redondos. Los asesores chinos lograron un invento tan diabólicamente genial que cada voto dado a Xochitl se convirtió en un voto dado a Sheinbaum. Y entonces Sheinbaum gana 70-30, cuando en realidad la verdadera ganadora, como lo explica ampliamente Pedro Ferriz, en otro video que a lo mejor ya vio algunos de ustedes, pero que también se los voy a enviar mañana, invirtieron la votación. Allí empieza la primera traición, el primer golpe bajo. No ganó Claudia Sheinbaum, no es presidenta legítima, presidente legítima. En femenino se dice también presidente, la presidente. No ganó ella, ganó Xochitl. Y desde luego Xochitl se tuvo que rendir por la amenaza de secuestro de su familia. Se rindió y le vi yo la cara de palo con la que anunció su derrota, como un maniquí, como un robot que anuncia, sin emoción, sin coraje, sin gusto, toda como fruncida por dentro. Noté algo rarísimo en ella y yo comenté a los que me rodeaban esa noche, hay gato encerrado, y lo hay. Y finalmente, Pedro Ferriz, con sus grandes recursos como periodista profesional y dueño o jefe de un equipo de investigadores y de ciudadanos que lo apoyaron, logra destripar y explicarnos la primera traición, la traición del 2 de junio. Segunda traición, los diputados reciben las 100 propuestas de Manuel Andrés López Obrador y las aceptan todas, todas. Como dijo el Peje, sin quitarles ni una coma ni un punto. Las quiero aprobadas como están escritas todas. Y todos se le cuadraron. Traición a la patria. Nadie se puso a pensar que con la aprobación de las monstruosas propuestas de Malo que implican una destrucción de la Constitución actual y la instalación, ojo, de un nuevo régimen. Cuando Claudia y Malo hablan de la instalación de un nuevo régimen, hablan de la instalación del comunismo.
que a lo largo del sexenio comenzó en las escuelas primarias, en los libros de texto, donde se les enseña a los niños a odiar a los ricos, que son malos por ser ricos, todos ellos. Y se les enseña que todos los pobres, por el mero hecho de ser pobres, son buenos y merecen darles lo que los empresarios no les dan, fomentando un odio de clases brutal. En los niños de primaria, que ya se tragaron el cuento, cientos de miles de ellos. Esta primer traición de aceptar las 100 propuestas del malo por la Cámara de Diputados pasa enterita a la Cámara de Senadores. ¿Y qué creen? Ocurre exactamente lo mismo. Es aprobada la propuesta del malo sin quitarle ni una coma ni un punto. Y pasa, sobre todo las propuestas más importantes de esas 100, hay una que destaca en su maldad por encima de todas, y es la reforma al Poder Judicial. ¿En qué consiste la reforma al Poder Judicial? En que los jueces, los magistrados y los ministros serán electos por voto popular. ¿Quién te gusta de esta lista de 400? Escribe su nombre. Oye, pero que son muchos, no puedo escoger por tómbola, por lotería, no estoy bromeando. Se va a usar una tómbola, esas que le das vuelta con bolitas y luego clic sale una. Y la bolita que salga con el nombre, ese es el senador, perdón, ese es el juez cuya bolita salió. Ese es el ministro de la Suprema Corte. Ese es el magistrado de los tribunales de superiores de justicia, por tómbola. Parece de pesadilla. Parece un cuento de terror firmado por Alfred Hitchcock. Bueno, si la propuesta del PG no pasaba por el INE y el INE la detenía, no hubiera pasado. ¿Pero qué creen? El INE, en proporción de 8-11, votó que sí, que la propuesta de la modificación del proceso de elección en el sistema judicial de jueces, magistrados y ministros, que sea por tómbola, por elección popular, de Tim Marín. A ver, nada más imagínense que ustedes están por escoger de una lista de 400 sujetos, hombres y mujeres, y ustedes conocen tal vez alguno, algún amigo, a algún profesor, a algún policía de la esquina, a algún gerente de alguna empresa privada o algún ejecutivo o algún mando medio superior de una empresa ORG o de gobierno, y como es el único que conoces, votas por él. Y como no conoces a nadie, le das vuelta a la tombolita. ¿Cuál es el riesgo? Ahorita les voy a leer los riesgos que esto supone. Brutales, terroríficos. Bueno, el INE pasó y ahora, bueno, los que todavía teníamos algo de esperanzas, esperábamos que después de la traición de la Cámara de Diputados, después de la traición del día de la votación, después de la traición de los diputados, después de la traición de los senadores, después de la traición del INE, el TRIFE, el Tribunal Supremo del Poder Electoral, del sistema electoral, detuviera la traición. Allí se necesitaban 3 votos de 5 y fue al revés. Se logró 1 de 5. 1 en contra, 4 a favor. ¿Cómo fueron maiciados los supremos jueces del tribunal TRIFE?
¿Quién sabe? Pero solo una muchacha, joven, guapa, inteligente, valerosa, yo le calculo máximo unos 40 años, de apellido Otálora, dijo, no pasa. Y se fajó las faldas y no pasó. Ella no pasó, ella no estuvo de acuerdo. Solo una persona se opuso. Y todavía esperáramos que la Suprema Corte de Justicia pudiera detenerlo. Pero ¿con qué creen que le salieron? Que la Suprema Corte de Justicia no tiene fuero, no tiene comal y metate para detener cualquier proceso electoral que no es ámbito de su competencia. Y sí, la mayoría de los miembros del Supremo Tribunal de Justicia, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expresaron su disgusto, la mayoría. Y la gente los aplaudió ayer cuando llegaron a una reunión. Pero hubo quien traicionó. Las tres señoras que puso el peje traicionaron a México. Así que, colorín colorado, el cuento terminó allí y la traición se consumó. Todos los que la pudieron detener no la detuvieron. Pregunta por aquí, déjenme ver. ¿Quién pregunta? Amparo Redondo. ¿Quizá fueron amenazados? Pues sí. Dice iPhone, no sé quién sea iPhone. Alan Poe, H.P. Lovecraft, parece un libro de terror y de invasión demoníaca, digna de estos escritores, pero en la vida real. Cierto. Me sumo al comentario de iPhone. Nada más pon tu nombre, por favor, iPhone, para saber quién eres, porque soy psicólogo, pero no adivino. Bueno, es un cuento de terror escrito por los mejores cuentistas de terror de la historia de la literatura universal. José Barahona, gracias por tu aportación. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver, estas son las traiciones. Vamos a revisar en qué consisten las protestas de las personas cuerdas del planeta, algunas en México, sí, las hay, pero sobre todo en el ámbito internacional. Es donde más se ha dado, en el ámbito internacional. Vamos a ver, permítanme un segundo. Está traicionando esto. Aquí está. Listo, aquí lo tengo. Sector financiero. ¿Qué dicen los capitanes del sector financiero? Morgan Stanley degrada recomendación para invertir en México. Citibanamex advierte de graves riesgos por la reforma judicial y la sobrerepresentación de Morena en el Congreso. ¿Qué es eso de la sobrerepresentación? Hagamos una simple operación matemática. La maquinaria de Morena ganó el 54% de los votos globales, oficialmente, con todo y el fraude. Y la oposición ganó el 46%, según el fraude. Pero ahora, no contentos con eso, a Morena y aliados le aumentan 20 puntos, aunque haya tenido solo el 54%. Al subir al 74%, adquieren mayoría absoluta en el Senado para hacer las modificaciones
a favor del comunismo que se les pegue la gana. Y por esa razón, Morgan Stanley, Citibanamex, Bank of America señala de muy alto riesgo la reforma al Poder Judicial. La agencia Fitch Ratings explicó que la aprobación de la reforma judicial podría impactar negativamente a México. El banco suizo principal, focos rojos por la reforma judicial. Gobiernos, eso fueron en el sector financiero. Gobiernos, el embajador de Canadá en México dice que la elección por voto directo de jueces representa un riesgo para la democracia del país. El embajador de Estados Unidos en México dice que la elección por voto directo de jueces representa un grave riesgo para la democracia. Un grupo de senadores estadounidenses afirman estar profundamente preocupados por las reformas que socavarían la independencia judicial. La ONU, Margaret Satterwhite, relatora especial de Naciones Unidas sobre este asunto, le pide al gobierno mexicano reconsiderar la iniciativa presidencial sobre la reforma judicial en México. Destaca su preocupación ante las implicaciones para la independencia judicial de los jueces, obviamente, y hace un llamado a las autoridades a dar un peso adecuado a las garantías de derechos humanos de la independencia judicial. La Asociación Internacional de Jueces en Roma se pronuncia en contra. La Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitan la suspensión de esto por sus posibles intromisiones del narco en los procesos de elección de los jueces. En el sector privado, American Chambers of Commerce of Mexico, norteamericana, hace un llamado al diálogo constructivo que está negado para que otras personas opinen y se pueda hacer una reforma judicial adecuada, inteligente y apropiada que evite que el narco sea un juez o muchos jueces. La Cámara de Comercio de Canadá en México, lo mismo, organizaciones de los sectores de manufactura, del sector médico, químico, energético, industrial, tecnológico, servicios y minero de los Estados Unidos expresaron al presidente de Biden su preocupación por el paquete de reformas constitucionales a promulgarse en el próximo periodo legislativo. Y el Consejo Coordinador Empresarial igual, y el Consejo de Empresas Globales advierte sobre los gravísimos riesgos de la reforma judicial porque impactará negativamente en el desarrollo económico y de las medianas y pequeñas empresas. Ahí les va un dato. Se han ido de México o han suspendido sus inversiones la mitad de las empresas extranjeras, hasta no saber qué va a pasar de aquí a enero o febrero, cuando Trump haya perdido o ganado, porque Trump va a ser el dueño del balón en un determinado momento o no. Si Kamala Harris gana, Dios nos agarre confesados, porque ella es corazón comunista, de corazón comunista, rabiosa atea. Lo peor que podría pasarle a México sería que Kamala Harris pudiera ser el López Obrador de allá. Facultades de Derecho de 9 prestigiosas universidades ya marcharon y se lanzaron contra la reforma del Poder Judicial. La UNAM, la Ibero, mi universidad, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, la Universidad Panamericana, la Universidad La Salle, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y la Universidad Autónoma del Estado de México. Fíjense qué curioso, universidades privadas, universidades estatales se aliaron y se echaron a la calle muchachos de todas las clases sociales. Vimos prietitos, morenitos, chairitos, lo mismo que muchachos rubios, altos, muchachas elegantes, guapas,
de clase fina, de alto nivel sociocultural y socioeconómico, junto a la muchacha que despacha en el mercado y atiende como mucama a alguna casa popis en las lomas, pero estudia. Todos se reunieron y espero que el domingo sigan reuniéndose, pero en números todavía mayores. Tengo esperanzas en la clase universitaria de este país, porque por primera vez vemos a todas las universidades de todos los tipos, niveles, olores y sabores unificadas en un mismo bien común, que es evitar la reforma judicial. Ya no se logró evitar la sobrerepresentación, pero podrían frenarla la clase estudiantil si se siguen poniendo las pilas a futuro. Bien, esto es en qué consiste la traición. Ahí la tenemos ya. ¿En qué consiste la traición? Por supuesto que podríamos hablar de muchísimos más asuntos relacionados con la traición. Es muy interesante, por ejemplo, que ningún gobernador, pudiendo hacerlo y debiendo hacerlo, se haya pronunciado en contra. No menos lastimoso es que ningún alcalde haya hecho lo propio, que ningún miembro del gabinete se haya opuesto. Estamos entonces copados, sitiados, rodeados por demonios y depredadores feroces, dispuestos a traicionar el corazón mismo del país. Los tres colores de nuestra bandera van a ser sustituidos por el rojo comunista y la hoz y el martillo. Adiós independencia. Adiós religión católica con exclusión de todas las demás. Adiós unidad del pueblo de México. Más que nunca el pueblo de México está polarizado entre quienes literalmente adoran al malo y literalmente lo detestamos. Y lo digo sin el menor temor. Lo detesto, con odio jarocho. Eso sí, con muchos trabajos, todos los días le dedico un Ave María y un Padre Nuestro por si algún día se convierte. Y con el ánimo de que se convierta. Pero el movimiento Pero natural, no lo odie, maestro. espérame, Rosita, el movimiento natural corporal de una persona inteligente tiene que ser la náusea. La náusea. ¿Quién de nosotros no sentiría náusea ante lo que arroja un borrachín por la boca, estando a menos de 1 metro de distancia de él? Y además sin poder quitarse del lugar, sin poder irse, porque él tiene las llaves de mi coche o porque él me tiene atado a un mueble y me está vomitando encima. ¿Quién no sentiría repulsión y náuseas? Y eso es lo que nos está ocurriendo. Nos están vomitando encima todas las fuerzas del infierno, con toda su maldad, contra México como nación, contra México como familias, contra México como personas, con derechos naturales que Dios nos dio al momento de nuestra creación, de nuestra concepción, y que son inalienables, pero que esta sarta de criminales que ya los enlistó Anabel, nos están quitando muertos de la risa y con las carcajadas que todos ustedes, si han visto alguna mañanera, le han visto al Pejelocosli cuando se ríe de las masacres, cuando se ríe de las catástrofes, cuando se ríe de los fifís y los conservadores y se pitorrea de todo México, porque sabe que su amo nos tiene sujetos como nación. Y en gran medida es una culpa derivada de la cantidad de abortos que más que nunca hoy se producen en México. Y sin arrepentimiento de las madres, porque es muy diferente la vida y el efecto que tiene en la vida de los demás el de una madre que haya abortado, pero que se haya arrepentido de corazón y haya ido a confesarse y a comulgar,
y tenga en su conciencia la petición del perdón a Dios. Sobre ella no caen las maldiciones, pero sobre todas las demás, que son una inmensa mayoría, están cayendo estas maldiciones. Ahora entramos al análisis de la personalidad de Cortés. ¿Qué haría en estos momentos? No ya con el armamento de aquella época, no ya con las estrategias de aquella época, de hace 500 años. Hoy Cortés no contaría con la alianza de los indígenas. Los indígenas son hoy los que, desgraciadamente, más ignorancia tienen, sufren y más alejados están de la vida pública de México. Porque si alguien tiene la culpa de que la clase indígena, que anda sobre 9 o 10 millones, esté depauperada y restringida a algunas cuantas regiones del país tremendamente depauperizadas, es el narcogobierno. Y sobre todo la forma como ellos han sido tratados desde hace 200 años, después de la caída de Iturbide. Pero tenemos la chairiza, los que están aplaudiendo el harakiri que nos están haciendo. Así que Cortés hoy no contaría con los 200,000 tlaxcaltecas o cholultecas, olmecas, zapotecas, chichimecas y todas las mecas posibles que le permitieron tomar Tenochtitlan, hacerla caer, terminar con el imperio azteca de traslado del infierno, como fue descrito por Fray Bernardino de Sahagún. Hoy no tendría aliados. Tampoco tendría como aliada la clase empresarial, porque están agarradas por el SAT, por el sistema de administración tributaria, porque desgraciadamente todos tienen una colota que les pisen por la falta de pagos impuestos puntuales, por mercado negro, por contrabando, porque protegen al narco o se aprovechan de él. Pero ¿cuántos empresarios limpios puede haber? Bueno, pues para sorpresa de todos nosotros y por sorpresa mía, solo un empresario ha tenido el valor de encarar al peje con toda su fuerza, con toda su valentía. Y es curioso que sea Salinas Pliego, el dueño de Electra, Banco Azteca y Televisión Azteca. Qué increíble que sea él. Por algo será, y qué bueno, y le deseo todas las bendiciones del cielo y toda la protección para que esta oposición clara, franca, rotunda, que hace de todas las maldades de la 4T, no le cuesten la vida ni a él ni a su familia. Es el único aliado que encontraría Cortés. Y tal vez alguien más se animaría por ahí. Así que Cortés llega a estos momentos de nuestra historia en absoluto estado casi de indefensión. Con solo 300 soldados, te tiene que encarar un ejército de 300,000 hombres, todos sirviéndole al Pejelopostli, en ausencia de aliados poderosos y numerosos como lo fueron los aztecas. Entonces, aún así, una persona como él, con una personalidad como él, ¿qué haría? Haría un análisis detallado del adversario, mandando espías, gente disfrazada, tal vez de pobres, con harapos, tal vez disfrazados de chairos, malvivientes, de borrachines, tal vez de marihuanos, para averiguar realmente. Sería su primera acción. Y de hecho, Cortés mandó averiguar mucho, fue así como un par de soldados de él fueron los primeros en llegar a la punta del Popo y encontrar pólvora
con lo que encontraron en el cráter del Popo, los españoles supieron fabricar pólvora. Entonces, ¿cuál sería un símil en la actualidad? Vamos a encontrar recursos. Uno de los lemas de Cortés era no traer recursos de España, sino irlos extrayendo a su paso. Bosques, llanuras, ríos, lagos, tremendas montañas escarpadas, minerales, cobre, bueno, hasta espadas llegaron a fabricar. Entonces, lo primero sería espías que mandó Cortés para conocer al adversario en su mismo terreno y aprovechar el conocimiento, realizar un conocimiento profundo, meditado, científico, profesional, de cómo está el terreno entre Veracruz, de donde se embarca, y Tenochtitlan, o actual Ciudad de México. Y una vez conocido, ¿qué puede aprovechar? ¿Qué armas puede fabricar? ¿Con qué recursos puede atacar? ¿Con qué estrategias puede vencer? E identifica que no es el alcalde, que no es el gobernador, que no es el enemigo, el que está sentado detrás de un escritorio, sino es el que maneja una AK-47 y se desplaza por las selvas de todo el país, pero principalmente por las selvas del sureste, por las de Veracruz, por las de Puebla, por las de Chiapas, por las de Oaxaca, manejando trocas, tractores, camiones de carga y repartiendo marihuana por todo el país. Y siendo el principal exportador de fentanilo, marihuana, cocaína a los Estados Unidos de Norteamérica. Y descubre un hecho por demás ominoso que les quiero compartir. Cortés se da muy pronto cuenta de que no cuenta, verdaderamente no cuenta con el ejército norteamericano, porque los comandantes que han amenazado, o la comandante principal, una señora de apellido medio alemán, que acaba de decir que el Comando Sur está listo para venir por el peje y meterlo a la cárcel, Cortés se da cuenta de que son solo bravatas. ¿Por qué? Porque Cortés se da cuenta, gracias a su gran espíritu de espionaje, a su gran espíritu de genial observador, se da cuenta de que la Unión Americana nunca va a intervenir a favor del pueblo de México, exterminando el narcotráfico, porque es la principal fuente de ingresos de los bancos que se asientan en territorio americano. Terrible. Entonces, por orden de los grandes capitanes bancarios, Rothschild, Rockefeller, Cunningham Love, Goldman Sachs, Morgan, etcétera, tiene detenida la acción militar que posiblemente, seguramente, terminaría con la 4T de un misil, con un misil inteligente que le caiga al peje en la cabeza en un acto público. Lo hicieron con Saddam Hussein, lo han hecho con Muammar Gaddafi, lo han hecho con multitud de personas a lo largo de la historia, cuando no hay otras implicaciones de carácter tan especial como las hay en México. Entonces, Cortés sabe que no cuenta con las bravatas de invasión del ejército yanqui, así que está solo. Y sus 300 o máximo 600 soldados, que regresan y se agrupan en torno a él y le preguntan, ¿y ahora qué hacemos? Y entonces Cortés decide secuestrar, obtener, a como dé lugar, cantidades de oro y plata
que le da el suelo mexicano. ¿Cuánto tiempo se tarda en lograr los suficientes recursos como para poder adquirir armas modernas? ¿Y cuál va a ser el primer adversario a exterminar? El primer adversario a exterminar no va a consistir en pescar un prisionero y llevárselo a la Unión Americana, porque sabe que allá lo van a hacer testigo protegido, allá le van a sacar la sopa, allá van a hacer negocios y difícilmente van a utilizar lo que, por ejemplo, el Mayo Zambada cante para atacar verdaderamente los males de México y terminar con la 4T. Cortés lo sabe. Sabe que depende exclusivamente de sus recursos. Y entonces, de una manera militarmente precisa, empieza a exterminar al narco, físicamente, militarmente, con el derecho consagrado por los papas de la legítima defensa, de la guerra justa. A ver, ¿cuándo una guerra es justa? Número uno, son tres condiciones. Número uno, cuando es la única solución con exclusión de toda otra. Dos, cuando es factible ganarla. No basta con que sea dada la condición uno, que es que no hay otra solución más que la guerra. La segunda característica de la guerra justa es que sea ella, la guerra, la única manera de ganarla, perdón, que sea factible ganarla. Única manera de remediar los males, pero factible de ganarse. No cercanamente probable, no inmediatamente probable, pero sí el término que exigen los manuales de teología moral, que sea factible la victoria. Y número tres, que se pelee por una causa justa, por una causa noble, que se consigan mayores bienes que los males colaterales que se puedan causar. Y entonces Cortés declara la guerra al narco, pero una guerra en serio. No como la que declaró Felipe Calderón, de triste memoria. ¿Qué fue lo que hizo realmente Felipe Calderón? Me da mucho coraje reconocerlo, pero así fue. Atacar a todos los cárteles al amparo del cártel de Sinaloa, protegiendo al cártel de Sinaloa. El Mayo Zambada fue el gran aliado de Felipe Calderón. Felipe Calderón le prometió impunidad e inmunidad. Y el Mayo derivó enormes recursos para apoyar la guerra de Calderón contra los otros cárteles. De tal manera que el cártel de Sinaloa llegó a ser el más poderoso, atención, 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 del planeta Tierra, del mundo, con presencia en más de 90 naciones de la Tierra, con presencia exitosa. Es tal la cantidad de dinero que manejan y que ganan que ya es incalculable. Y todo porque no tuvo Calderón el valor realmente de atacar el corazón del narco, el corazón de la serpiente, el nido de la serpiente a fondo, como si lo hubiera hecho Cortés. Y Cortés decide hacerlo. Guerra a todos los cárteles, sin cuartel, con golpes rápidos, sin mucho ruido, como lo hacían los sicarios italianos en su época, identificar bien a las cabezas y ejecutarlas de diferentes maneras, ahorcados, fusilados, decapitados, como han sido los métodos para exterminar criminales en todos los países de la Tierra. Envenenados también, con venenos letales, como ahora se usa en la silla eléctrica en los Estados Unidos, ya sea por descarga o por inyección letal.
Cortés va a dedicarse entonces al exterminio físico de los narcos en una guerra justa, porque no hay otra solución. Porque son demasiados, son 3 millones. Y es una guerra de guerrillas la que Cortés va a emprender. Es una guerra silenciosa, no es una declaración de guerra formal y de cara a la nación y al planeta. Es una guerra en la cual el enemigo a vencer no sabe ni por dónde le va a llegar. El sicario, el fusilero de alta escuela que con un rifle Barrett de 50 milímetros, que es capaz de acertar a 4 kilómetros de distancia, así es como va Cortés a luchar, con armas modernas, con métodos modernos, con estrategias actualizadas para cortar la cabeza del narco en donde quiera que se encuentre. Descabezar al narco y los soldados huyen, los narquitos huyen, porque ¿quién va a ser entonces el que distribuya, el que cobre, el que seduzca a los gobernantes, el que los compre? Yendo a las cabezas, se mata a la serpiente. Y claro, Cortés está preparado para una posible invasión, para una posible protesta armada de los Estados Unidos cuando se vean privados de la droga y se vean privados los Estados Unidos de Norteamérica de la principal fuente de ingresos cash, de ingresos contantes y sonantes para la mayor parte de sus principales bancos. El Bank of America, el Chase Manhattan Bank, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, todos van a sufrir cuando deje de fluir el dinero del narco. Por eso ninguna nación, excepto Italia, ha logrado vencer a la Cosa Nostra, a las mafias italianas y sicilianas, pero por razones geográficas muy típicas del pueblo italiano, ahora con una gobernante católica, como es Giorgia Meloni, pero Italia es otro cuento, es otra historia. Acá estamos en la peor situación geopolítica, al lado de la nación más consumidora de las drogas que producen Colombia, Venezuela y México. Así que en resumen, guerra sin cuartel porque es justa. ¿Cuántos años va a durar? Cortés piensa dedicar toda su vida. Cortés no se va a retirar a España a descansar y a escribir sus memorias. Cortés se va a dedicar a dar su vida por la nación que él fundó, porque ve cómo a los mexicanos se nos deshace de entre las manos. Hemos convocado un héroe, hemos descrito su perfil. Así es como podemos aprender historia, porque eso fue lo que hizo Cortés, lo que vimos la vez pasada y lo que habría hecho de haber tenido que vivir en esta época, o que, como el conjuro que hace San Luis Gonzaga acerca de un santo, o como el conjuro que otro santo hace para que San Luis Gonzaga llegue a hacer la curación de un enfermo terminal de peste negra en la Italia de su época. Los santos son intercesores. Hagamos oración para que de alguna manera los santos convocados, los héroes convocados, porque aunque Cortés no sea un santo, es un justo que está en el cielo, porque murió rodeado de sacerdotes, se confesó, escribió sus pecados, pidió perdón, murió célibe, reconoció sus errores. No es un santo porque no practicó durante toda su vida las virtudes cristianas en forma heroica, porque tuvo un amante, la Malinche. No es un santo, pero es un justo. Convoquémoslo en su espíritu, pero a los santos, patronos de la Ciudad de México, a los santos y sobre todo a nuestra Madre del Cielo, María de Guadalupe,
Invoquémosla de rodillas para que sea ella la que salve nuestra patria y acreciente nuestra fe. Y con mucho agotamiento, hasta aquí llego. Y espero sus preguntas, comentarios, aportaciones y demás. Adelante, por favor. Dice Jorge Pablo López, Jorge Pablos López. Si se acaba el narco, se acaban los políticos. Dice Héctor Rosales. Los magistrados del Tribunal Electoral son los únicos que no son removidos por la reforma antijudicial de AMLO, de Malo. ¿Pero por qué, Héctor? Porque ellos avalaron todo. Entonces los premiaron con 2 años más para que sigan cobrando. Y ellos pudieron haberse apuesto. Pues no, traicionaron también. ¿Y cómo los premiaron? Dejándolos en su puesto. Vaya manera de vender las pompis. Dice Oliva Cardona, a mí no me parece que fueran amenazados, sino que es el pago al servilismo. Puede ser. A ver, Héctor Rosales, tu comentario. Pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya también está recibiendo el reclamo de que no se ha sumado al paro de labores de los mismos trabajadores del Poder Judicial. Ciertamente están amenazados de que si dejan de trabajar 30 días pueden hacerles un juicio político, pero los trabajadores del Poder Judicial sí insisten que ellos como que no están cumpliendo con su parte porque sí pueden conocer en caso de que el Tribunal Electoral, en caso de que el INE están tomando decisiones que violentan la interpretación teleológica, histórica del artículo 58 de la Constitución, que fue ideado para que no exista esta sobrerepresentación, esta eliminación de los contrapesos de bueno, lo que quiere hacer López Obrador, de desaparecer el Poder Judicial como lo conocemos y establecer jueces a modo. Pues sí, muy interesante, muy apropiado tu comentario. Entonces, a ver, te pregunto, ¿tú crees que no conviene que ellos también entren al paro? Ellos deberían de manifestarse enérgicamente ya a un paro, pero creo que ellos siguen siendo, pues siguen desconfiando de lo que puede venirse después, ¿no? A lo mejor y no se sienten completamente seguros o están esperando a que ocurra algo, se sumen más apoyos además de las universidades, de las facultades de derecho. Y de las cámaras No y de sé. los gobiernos extranjeros. Es abrumadora la avalancha contra la reforma, ¿eh? Es una avalancha global. Sí, yo la verdad es que veo muchos factores contrapuestos, porque, por ejemplo, evidentemente los principales bancos que lavan el dinero del crimen organizado son como HSBC, ¿Sí? Morgan Stanley, el Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, han estado recibiendo, pues, cantidades fuertes de dinero hasta en los dos Estados Unidos billones de dólares por año. que posteriormente se envían a México como remesas a través del Banco del Bienestar. ¿Sí? Por eso es que López Obrador se carcajeaba diciendo que era un logro de su gobierno, que se rompe récord año con año en el envío de remesas, porque son en gran medida dinero del crimen organizado, Así que es. está ingresando a México, toman un grupo de Blanqueado, personas, blanqueado, ¿sí? toman un grupo de personas y los hacen abrirse una cuenta. Así son prestanombres, les ¿Sí? pagan un porcentaje y lo que hacen es recibir el dinero, que son 15,000 pesos, creo que al mes, reciben esa cantidad de dinero y le dan la mayor parte al narcotráfico y ellos les dan un porcentaje, no sé, del 5%, del 10%,
Y así es como ha estado funcionando. Ahora, de estas entidades financieras, que son los que dirigen el mundo, también dirigen fondos de inversión, como es el caso de BlackRock, como es el caso de Vanguard, como es el caso de Standard States Capital y, bueno, otros que son igualmente importantes. Su dinero está invertido en varias empresas de México. Entonces, de ese mismo modo que a ellos les gusta recibir dinero del narcotráfico, no les gusta la reforma judicial, porque está haciendo peligrar todas esas inversiones, que es dinero de muchas personas. O sea, hay muchos intereses entrometidos en México, porque no solamente son capitales de Estados Unidos, son capitales de todo el mundo. Entonces, yo creo que este entrelazamiento que ya existe de todo el mundo a través de estos tratados de libre comercio, sí tienen que influir necesariamente en que esto a lo mejor no se hace, pero no veo yo, pues cómo va a ser esto. En dado caso que Estados Unidos actúe en defensa, obviamente, de sus intereses, no porque quieran a México, Claro. si acaso tienen un interés en México como ese territorio que no han podido anexar a los Estados Unidos, que ese es el objetivo que siempre han tenido, anexar todo el triángulo norte a Estados Unidos, pues actuarán de una forma Ujú. muy silenciosa. No nos vamos a enterar de la forma en la que actúen rápidamente. Lo que pasó, por ejemplo, recientemente en Culiacán, se sigue especulando que ha sido un operativo de ellos. Sí, claro, claro. Desde, desde enero de 2019 hay un documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica en que están citando a Iván Archibaldo Guzmán Salazar para que se presente y rinda testimonio de cuál es su relación con el presidente de México. Ajá. Entonces, ese requerimiento, obviamente que es una citación, pero va a ser por la fuerza. Y yo no sé si eso simplemente sea una llamarada, pues algo para tratar de asustar al dictador López Obrador, que él lo que ha estado intentando por todos los medios es desvincularse energéticamente de Estados Unidos porque quiere como hacer su voluntad, o sea, no quiere rendirle cuentas al mando de Estados Unidos. López Obrador lo que quiere es aliarse a todo el cártel socialista Ujú. y no veo yo que tenga posibilidad de zafarse México de esos intereses. Y que además, ¿qué es lo que más nos conviene? Estar del lado de la potencia económica que tantos beneficios trae también a México Claro. con el tratado. ¿Tú crees que en un momento dado lo que pudiera salvarnos es el interés que enormes empresas norteamericanas tienen de conservar sus inversiones en México? Sí, sí, no hay Eso forma es de que una ellos, contraparte muy interesante que está opuesta al narco, obviamente. sí, no hay forma de que ellos, No hay acepten y forma hay de que que recordar. cedan, no hay forma de que cedan. No, es que dicen, hay un porcentaje que tenemos y nuestro acuerdo va a seguir así. Tú puedes seguir existiendo, puedes seguir extorsionando a ciertos mexicanos, pero a nosotros no, con nosotros no juegas. Eso es lo que ahorita está en juego, porque hay que recordar que estaban extorsionando, por ejemplo, están extorsionando, no lo están extorsionando a los productores de limón, a los productores de aguacate en Michoacán, están extorsionando a todos los productores de alimentos que dicen que Michoacán incluso genera más dinero que el mismo Triángulo Dorado ¿Cierto? por alimentos. Entonces, hubo un momento en el que narcotraficantes se les ocurrió detener a dos norteamericanos que tienen que ver con la custodia de estos envíos, de esta exportación de productos agrícolas. Y Estados Unidos le puso una pausa a las exportaciones. Fue de unos días, Sí, apenas de una semana, pero sí alarmó mucho. cierto. Pues ojalá eso sea un balance muy, muy poderoso para evitarnos o al menos mitigar tanta tragedia, ¿no? De las traiciones que estamos sufriendo de las cúpulas de este país. Sí.
Sí, pero el problema es que, como usted lo dice, ellos no van a eliminar lo que es el narcotráfico. Exacto, No, porque no van a no lo van a aliarse con eso. eliminar por el problema que tienen de inversión de dinero sucio en los bancos de allá, por La el enorme flujo codependencia de también de las efectivo que drogas. eso representa, ¿no? Entonces, como que Sí, ellos también están a dos fuegos. Por un lado, la adquisición de enormes montañas de recursos y por el otro lado, el riesgo que corren sus empresas con la reforma judicial. sí, ellos lo que exigirán será que las cosas sigan como hasta ahora. Cierto. Eso Sin simplemente es lo que cambio, ellos están sin exigiendo. cambio, sin cambio judicial. Sí, nosotros seguimos teniendo el mando, nosotros nos seguimos quedando con la mayor ganancia. El gobierno de México nos obedece, el gobierno de México puede de vez en cuando robar algunas cosas, enviarlas a Cuba y a Venezuela, y está bien porque es un país tercermundista, es un país atrasado y su sistema de educación tiene que ser el peor, tienen que desconocer lo que les hemos hecho, porque muchas operaciones se han realizado de Estados Unidos en México, incluso a espaldas de los mismos norteamericanos y pues seguir teniendo el dominio de toda América. O sea, no van a permitir, sencillamente no van a permitir de ninguna forma que China siga también llevándose ganancias a Claro. través de los precursores químicos. No van a permitir que empiezan a meter, como han querido en varias ocasiones, sus intereses, Irán, Rusia, Rusia que ahora está tan interesada también. Pensé que iba a tener una mayor relación con López Obrador, pero después de la pelea de las preguntas tan difíciles que le mandaron la agencia de noticias Sputnik, creo que no. Creo que no hay muy buen entendimiento con los rusos tampoco. Y es eso, o sea, no veo yo de qué otra forma puede avanzar esto. Sí. O a lo mejor, no sé, pudieran terminar pactando algo López Obrador con ellos, decir, bueno, pues sí vamos a elegir jueces a modo, pero sus intereses no van a ser perjudicados. Que a veces se ha dado esa clase de acuerdos Sería tan terrible, extraños, sería ¿no? maquiavélico. Sí, Bueno, dice Damar, gracias Héctor, gracias por tu brillante aportación, como siempre. Dice, gracias. pregunta Roselena Mancilla, algo que me parece muy ingenuo y que creo que no oíste lo que expliqué. Roselena, Felipe Calderón no puede ser un héroe convocado. Felipe Calderón traicionó a México al apoyar un cártel y combatir a los demás, cuando debió haber Por combatido eso, a todos. a lo que pregunto, maestro, es que si Estados Unidos lo convocará para Sí, que declare, ahorita pues, que con las también estaba declaraciones involucrado. con las declaraciones del mayo, Felipe Calderón está temblando. Ah, eso es lo que yo quería decir. Ah, ok, bueno, cuestión de redacción nada más. Damaris Sí. Vidals dice, el libro de que mencionó al inicio, 000. Ay, qué bien, es de Roberto Saviano. Hay un pequeño párrafo que me llamó la atención. Lo que hace crecer a las mafias es el vacío de poder, la debilidad, la podredumbre de un Estado frente a una organización que ofrece y representa orden, justo como en México. Es un párrafo de ese libro de Roberto Saviano, 000, la cocaína gobierna al mundo, que vale la pena leer, queridos amigos. Bien, y otro Válgame. comentario de Manuel R. ¿Manuel qué? ¿Manuel? Rodríguez, Rincón, Manuel qué? Dice Manuel R. El paro de este 4 de septiembre debería manejarse con la iglesia con un llamado a hacer ayuno. Soñar no cuesta nada. La iglesia calladita, calladita. Igual que el Papa Francisco, que no se atreve a tocar a Maduro ni con el pétalo de una rosa, que no se atreve a tocar al peje ni con el pétalo de una rosa. Yo no entiendo, la verdad. O sea, mi juicio está suspendido. No sé cómo opinar ni qué decir acerca de un silencio que parece cómplice o cobardía. Solo Dios sabe. México se va a declarar en suspensión de pagos. Bueno, ese es uno de los proyectos de la Sheinbaum,
declarar a México en suspensión de pagos, lo cual sería verdaderamente catastrófico para toda la población mexicana y las empresas y todos los proyectos viables para este país. Con la suspensión de pagos, el abismo es como rascarle más al fondo donde ya estamos para hundirnos más para abajo. Obviamente esto es de inspiración comunista, castrochavista, madurista, comunista, diabólica. Tenemos a Anita Betanzo. Adelante, Anita. Iba a decir una cosa, Prende tu micro, sí, ya. pero no tan bien como lo dice él, pero yo también tengo la idea que no tan fácil se van a quedar los Estados Unidos con lo de todo lo que tienen invertido aquí en México. Yo no creo que se queden así tan tranquilitos de que con todo lo del TLC que tienen aquí en México invertido y que dejen que todo el otro siga siendo de las suyas Fíjate y que hablando de eso, teniendo la reforma social y todo eso. hablando del ¿Mm? TLC, el TLC representa el 60% del Producto Interno Bruto de México. Es Para una que veas, monstruosidad gigantesca. para que veas. Entonces, ¿tú crees que ellos se van a quedar tan tranquilos con todo No, lo que están recibiendo pero de que no. dinero? Se van a quedar tan tranquilos que el otro esté aquí haciendo de lo que quiere y que quiera ponerse todo en todo lo del foro de Sao Paulo y todo eso. Claro que no lo van a permitir. Ojalá Claro que van a Dios te oiga. intervenir. Dios te El oiga. otro no entiende, si el otro no entiende por la buena, pues será por la mala, pero van a intervenir, vas a ver. Ojalá Dios te oiga. Ojalá. De veras, yo lo siento así, de veras, muy fuerte. O sea, no creo que se queden así nada más rascándose la barriga, la verdad. Pero eso es lo que yo opino. Y bueno, la verdad, Principalmente Bueno, no creo que es lo que no yo creo que deseo. Es lo que yo deseo. bueno. Ricardo, deseamos. Ándale, Ricardo, pues. adelante. A ver, buenas noches. Mire, aquí nada más hay unos pequeños comentarios. México, ahorita hay una guerra mundial no declarada, pero sí batallada en partes en todo el mundo. Y México está sufriendo esa guerra mundial. La lucha entre los cárteles realmente también es una lucha entre distintas facciones que son apoyadas desde afuera. Recordemos que en el sur, lo que han sido los templarios, familia michoacana y sus herederos, son básicamente los cárteles que vienen de China, apoyadas por la Tríada. El cártel Jalisco Nueva Generación es el cártel del FBI. Cualquiera que les diga que Estados Unidos no está metido en esto es una mentira. Claro. El cártel Jalisco Nueva Generación es gobernado por un chicano que fue entrenado que estudió en Harvard y que fue entrenado por el FBI, que de hecho sigue siendo parte de él, pero ahorita con las mieles del dinero, etcétera, etcétera. Ujú. El cártel de Sinaloa tiene nexos con la CIA, pero nexos no es controlado totalmente por la CIA. Si Felipe, hay otros cárteles, por ejemplo, el cártel del Golfo, etcétera, etcétera, en donde están metidos, por ejemplo, Rusia, no sé exactamente, ahorita sí me lo sabía, pero ahorita ya no lo recuerdo. Uno de esos cárteles era, si no influenciado, sí, por lo menos apoyado por Rusia, y otro por la parte más izquierdista de la Unión Europea. Borrell, ahí está Ursula von der Leyen y todos ellos tienen un ala, por decirlo así, obscura, que es la que se encarga de todo ese tipo de controles. Realmente lo que estamos viendo en México es una guerra mundial en nuestro país. ¿Por qué? Porque los cárteles están peleando literalmente por la influencia. Ahora bien dirán, bueno, ¿y eso por qué? Porque México es la clave para la producción de Estados Unidos. Nos guste o no, es algo real. México es la clave. Canadá no, porque Canadá son demasiados espacios, demasiados fríos, demasiados problemas
en todos los aspectos. No, no les voy a decir con todos los que hay. En cambio, México tiene todo, tiene una frontera porosa, tiene un gobierno endeble, bla, 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 bla. Entonces, tanto militarmente, la única forma, si alguien quiere invadir a Estados Unidos, la única forma que puede hacerlo es desde México. Si alguien quiere, si a Estados Unidos les cerran de la noche a la mañana toda la droga que le llega desde México, la población civil se rebelaría en menos de una semana. ¿Por qué? Porque hay muchos que necesitan la droga y sin esa droga se ponen ultra violentos. O sea, Hablas de Estados Unidos. O sea, Sí, ya llegó un claro. punto de Estados Unidos en que ya Estados Unidos ya Imagínate, depende de la droga. sí, 40 millones de adictos invadiendo México hasta Venezuela. Y más, pero bueno, los números reales son más altos. Pero es eso, aparte, si de golpe se cerrara el flujo de droga y de dinero, la economía mexicana estaría en una crisis brutal, pero podría sobrevivir porque los mexicanos somos medio raros. Pero en cambio, la crisis económica de Estados Unidos sería tal que también caería las finanzas de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque recordemos que ahorita lo más importante es el flujo de dinero, no el capital. Claro. Y el flujo de dinero que se maneja es enorme. Entonces, parece mentira, pero México es la clave para la destrucción de Estados Unidos. Ahora bien, lo que ahorita contaba mi compañera, eh, puede ser, pero tienen que darse muchas situaciones. Y el problema es, si gana Trump, pero los demócratas consiguen mantener La mayoría en del las cámaras de representantes, no va a poder hacerlo. Segundo, si gana Kamala Harris, ya sea por fraude, por lo que sea, Estados Unidos está más cerca de una guerra civil de lo que nosotros podemos creer. Es republicanos real. contra demócratas. Sí, pero además de todo, hay muchísimas situaciones atrás, muchísimas. Entonces, si llega a haber algún tipo de conflicto serio, aunque sea meramente político, Estados Unidos no va a tener suficiente fuerza como para aplicar fuerza a México. Porque además de todo hay que recordar que ahorita, si siguen los demócratas, los Estados Unidos tienen dos sangrías económicas brutales. La primera es todo el apoyo que le están dando a Israel en su guerra contra Palestina, contra los hutíes y contra todos ellos. La segunda es toda la ayuda que le están dando a Ucrania. No Cierto. lo estamos viendo, pero Rusia está aniquilando ejército, aniquilando material bélico de los Estados Unidos. O sea, llevan millones de dólares destruidos de armamento bélico norteamericano, Ya supuestamente el mejor, y ya se está demostrando que se no. calcula una destrucción de recursos de más de 500.000 millones de dólares. Exactamente. Y no solo eso, sino que eh, el ejército ucraniano dejó de existir los primeros 6 meses. El contraataque fue hecho, sí, con soldados ucranianos, pero también con muchos mercenarios, y es algo que no nos han dicho. Y Y ahorita, actualmente ellos, los mercenarios, son los que siguen luchando. y ahorita, Y algo que no han querido norteamericanos también. aceptar, lo que no han querido aceptar es la enorme cantidad de norteamericanos que han estado muriendo. Se calcula que por lo menos han muerto entre 5 y 10 mil norteamericanos, claro, con papeles de mercenario, que les inventan esto, les inventan lo aquello. E inclusive ya han muerto coroneles que supuestamente están allá de agregados militares, y ¡ay! Se murió misteriosamente en el hotel. Y cuando llega a Estados Unidos, queda cerrado y no pueden abrirlo. Por favor, eso no fue misteriosamente. Murieron en búnkeres destruidos por los rusos. O sea, Entonces, y yo así se los digo, por lo menos sé que había un cártel mexicano que estaba siendo apoyado por los rusos. Si ahorita, pues, en el Michoacán, en el sur, están familia michoacana, templarios, todos ellos,
siguen estando los chinos metidos ahí. Estamos viviendo en México lo mismo que se está viviendo en Ucrania, una guerra mundial, China, Estados Unidos, digo China, Rusia, Estados Unidos y hasta Europa metidas. ¿Qué es lo que yo no El disculpo botín, los el errores de botín, Calderón? y el botín se llama México. No solo eso, el botín es debilitar a Estados Unidos. Ahorita el botín es debilitar a Estados Unidos. Y no solo eso, hay un último detalle aquí que vi que así que está. Cuando Calderón se apoyó en el cártel de Sinaloa, es porque era el único cártel que es medio independiente de las naciones extranjeras. No le quedó de otra, porque cada vez que se metía con otros, se le iban a las barbas. Si se fijan, el primer cártel que casi aniquiló, que casi no lo considero hacerlo, pero que casi aniquiló Calderón, fue el de los chinos. Los chinos, directo o indirectamente, llegaron a controlar más del 40% de la economía de México, especialmente la subterránea. Mm, Gracias a Calderón se frenó eso. Y mm. como eso, hay varias situaciones. Lo que estamos viviendo en México es una guerra brutal. El problema es que los comunistas que ahorita están en el gobierno Traicionando a México, que es el están tema traicionando a central. México y se están aliando con el peor de todos, que es China, no con Sí, Rusia, sino con China. sí. Y yo ya lo había comentado que hay gente que dice que los chinos van a invadir a Estados Unidos con el apoyo de México. Claro, habrá muchas excusas, muchas lo que sea. Y pues me dijeron, yo no lo creo. Yo tengo suficientes motivos para creer que sí va a suceder así. Eh, Ahí se los dejo. Nada más se los digo, la frontera más porosa del mundo es la de México-Estados Unidos. Bien, pues Yo también lo creo, Y Ricardo. ahí viene. Entonces ahí todo me esto, cierro yo. todo Podría esto, comentar más, pero ya. todo esto abona ahí- al tema central de esta sesión y de la pasada, que es México traicionado por Yo sus también lo gobernantes. creo eso, Ricardo. Y México Perdón, traicionado pero yo de también cualquier creo. manera, porque podría hacerse muchísimo para evitar todo lo que Ricardo ha dicho. Podría haber un gran patriotismo, podría haber un gran liderazgo de muchas partes, en muchas partes del país, pero en un país que ha sido depredado los últimos 200 años por la masonería, en un país donde la niñez ha sido maleducada, cuando menos desde la revolución, enemiga y destructora de la nación, no podemos esperar una reacción ética, moral, patriótica, consciente, llena de virtudes, llena de lucha, como lo hubiera tenido Hernán Cortés y su ejército, de haberse visto sometidos a esta situación. Y también podríamos hablar de otros personajes similares que lograron salvar a sus patrias, a sus países, en momentos brutalmente peligrosos como este, aunque hayan sido otras épocas, como lo hizo Julio César en Roma, como lo hizo el Cid Campeador en España, como lo hizo Carlomagno en Europa, y tantas personas que podríamos convocar, pero que hoy desgraciadamente México es una tierra de volcanes, pero no es ya una tierra de héroes, y mucho menos de verdaderos católicos. Tenemos que serlo nosotros. Dice Jorge Pablos López, platiquen de las soluciones o definitivamente cómo nos debemos preparar para aminorar el sufrimiento social. Bueno, recuerda Jorge Pablo que este tema lo vemos los miércoles. Es el tema central de desarrollo humano. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Los viernes narramos la historia, hacemos conciencia, los viernes recurrimos a la teología para estar más cerca del conocimiento de Dios y los miércoles vemos y ahora qué hacemos. Voy a tomar muy en cuenta tu súplica porque me parece muy oportuna y muy plausible. Jorge Pablos López. Bien, estamos por terminar, pero todavía tenemos aquí otra manita levantada. Adelante, Alejandro. Gracias. Sí, pues
Qué bárbaro, estremecedora sesión, bro. Estremecedora. Yo voy a estar, Yo estuve con la yo voy a estar lágrima el domingo. tintineante a flor de garganta, ¿eh? ¿Cómo A no? lo mejor alguien lo... Yo voy a estar el domingo ahí en la marcha de los juvenil, estudiantil, y a ver qué me encuentro. Este, y desde luego, pues, muy interesante toda esa revelación que se fue haciendo hoy. Habría que detallarlo, ojalá en otra sesión, que es muy compleja, toda la involucración del mundo del negocio de la droga, que no solamente es México, sino que todo el, el foro de Sao Paulo y el foro Bueno, y el Gran Puebla, todo. recuerda el título del principal libro, del mejor documentado, del mejor escrito, de un periodista que está escondido en algún lugar de Europa porque lo sentenció la mafia italiana, que se llama La cocaína gobierna 000, la cocaína gobierna el mundo. Roberto Saviano, con B chica. Es la, lo que tenemos la obligación de saber para saber qué vamos a hacer con nuestro terruño, con nuestros 50 metros cuadrados o 300 o los que sean metros de vida que nos queda en México, porque todavía hay cierto grado de libertad. ¿Qué nos toca hacer para evitar males mayores en cada uno de nosotros y hasta donde sea posible el mayor número de personas? Qué bueno que fue estremecedora porque era mi objetivo, que nos estremezcamos y nos preparemos y ahora cómo vamos a pelear. Por Perdón, cierto, Anabel algo, Hernández está oculta en Italia, en el norte de Italia, en un pueblito rural. Pero eso no se sabe, Ricardo, porque ya lo hubieran Se salió por localizado. ahí, se le salió una persona que la conoce personalmente, que está escondida en el norte de Italia, en un pueblito rural. Te juro que ya se cambió de lugar. Roberto es astutísimo. Y sobre todo desde hoy en la noche ya se va a patronar. Ya nos oyó. Y si de casualidad le llega este video, que no me extrañaría que llegara, oye, ya hablaron de ti, se cambia de lugar a la voz de ya. Que eso es lo que hace María Corina Machado. Nadie sabe dónde está. De pronto aparece como mariposita que habla y vuelve a desaparecer. Tiene una Pues protección. sí, Pues esa es tiene su el ejército en estrategia. Maduro, maestro, así que no. No, perdón, bueno, es que tiene a todo el pueblo de su lado. Tiene al 90% de la población, si no es que más. En fin. Pues sí, pero no sabes Alejandro, cuándo perdón, pase uno ahí. termina Paz, Pagado. dejen a Alejandro terminar su intervención. ya perdón. nada más, hablando de algo estremecedor, ¿ya se enteraron de lo que pasó con un último documento que se publicó ayer o antier del Vaticano? Creo que del mismo, Tucho de la Fernández. sede. Ay, no, Alejandro. No, directamente creo que es de Francisco, en donde se menciona las fechas de la era de la humanidad, en lugar de antes de Cristo y después de Cristo, se mencionan como con las siglas son antes de la era comunal y la era comunal o communal era. O sea, Oh, ¿Cómo? sí, se los voy a enviar, por favor. puta, no, es que eso se me escapó una mentada de mamá. ¿Cómo es posible que Francisco escriba algo así? Ahí está, se los voy a ¿Cómo enviar. va a defender Está en esa un sitio posición? ahí está el documento, están los textos, están señalados. Qué horror, Qué barbaridad. qué horror. Eso está, Con eso razón, sí es. calladito ante Ortega, calladito ante Díaz Canel de Cuba, calladito ante Maduro, calladito ante el PG. O sea, todos los tiranos gozan de la simpatía del Papa, o cuando menos de su silencio, porque ahora vemos que está antes del comunismo y después del comunismo. Y para que no se asuste mucho la gente, en vez de escribir la palabra comunismo, escribe era comunal. Mira qué astuto, qué No lo polite. entiendo muy bien, pero ahí está. Se los voy a enviar Pero hoy envíamelo, por mismo. favor. Qué Héctor barbaridad. Rosales, Ahorita,
¿Qué ahorita hacer es la terminando de día. pregunta? ¿Qué hacer es la pregunta en los momentos de crisis? Mantenerse en México y velar, porque Cristo dijo que todo esto vendría. Hay que confiar en Dios, conocerlo. Lo que pasó con Hernán Cortés fue un milagro. Mientras Lutero arrastraba muchas almas a la herejía, Cortés atrajo nuevas almas al cielo. Y sin Formidable. embargo, licenciado Gallardo Mendiolea, en lo que tuvieron él está, ¿cómo se llama? Ayudando a que mucha gente salga. Sí Pues sí, sabías eso, ¿verdad? Que no sí, yo pide lo sé, él, que lo me lo piden. dijo a mí personalmente. Y cuando me Sí, me preguntó si yo parece. no quería que me fuera preparando mis papeles, le dije no, a ningún precio y y a ningún costo. Donde estoy plantado, seguiré floreciendo. Y él, él, Amén. él dice que pues habrá gente que, claro que sí, que diga no, yo no, pero todo pues será con la voluntad, así, poniéndose de plano en oración y pidiendo la voluntad Bien, de Dios, poniéndose en ¿no? En manos de cada Dios, uno de nosotros. poniéndose en manos de Dios. Pero que No dudo que habrá quien tenga que escapar por sobre defensa todo propia. porque no es justo que, por ejemplo, uno que ya está grande, que ya vivió, ¿cómo se llama? Dejar a tus hijos en la esclavitud, por decirte, ¿no? O No, sea, depende de Sí, lo que Dios diga para cada quien. Y claro, entonces sí pide él que cada quien se ponga en oración y pida la voluntad de Dios para él. claro, O claro. sea, ¿qué es lo que él, se puede decir, Lo que este, Dios quiere de en, cada uno de nosotros, en qué trinchera nos quiere, exactamente, en qué trinchera nos quiere. exactamente, o Pero sea, lo que yo de hecho, critiqué, Anita, lo que yo critiqué es que personas empezaron a preparar su huida desde hace más de un año. sí. O Y sea, fíjate, si no hubiera existido el éxodo, como él dice, que Moisés sacó a los judíos de Egipto, ¿verdad? no, Ya me bueno, pero esa imagino, es haz de otra cuenta, como él cosa. dice, Esa es otra ya me cosa. imagino a Los San José, egipcios ¿verdad? estaban, Diciéndole cuando Jesús le dijo que se fuera a Egipto con la Virgen, ya me imagino diciéndole, no, no, yo aquí me quedo, yo no me quiero ir. Yo quién sabe qué, o Abraham cuando salió no hay ¿cómo se parangón, llama? no hay De parangón, Sodoma y Gomorra o tal y tal, ¿no? O sea, no hay muchas parangón. veces sí, Anita, no sabes en dónde quiere Dios que sirvas. espérame, Anita, es que estás haciendo analogías absurdas. No se puede comparar Sodoma y Gomorra con la huida de los israelitas bajo el mando de Moisés. Son hechos Bueno, eso históricos. dijo él. No, pues Yo muy también nomás estoy mal, diciendo muy lo que mal. dijo. Lo que dijo Mario Gallardo lo descalifico porque no sabe teología. Será muy Bueno, buen abogado, pero no sabe teología, y mucho menos teología de la historia. O sea, bueno, no es ámbito de su... sería bueno que sería bueno que lo escucharas y No, vieras, yo ya discutí con él amplísimamente el asunto y quedé en absoluto desacuerdo con él. Mi ay, pues qué visión es pena. otra. ¿usted cree que se vaya a ir Mario Gallardo, maestro? No, él no. Él está ayudando, su despacho de Sí, por abogados eso, pero al es- final, ¿Quién sabe? No, está ayudando a yo no gente, lo sé ni me atreví a preguntarle. su despacho está ayudando a gente cuando se lo piden, Aquí pero dice primero Luis les Felipe dice, González, OP, el sacerdote Luis Felipe González, ya dice que ya dijo que se va a Portugal. ¿quién? Mario Gallardo. Ah, sí, no sé ah, yo, Y no además, sé yo. Héctor Rosales hace un comentario muy lógico. Egipto no era la nación de Israel. Los israelitas estaban esclavizados por el faraón ay, y ay, por y Sí, por el ejército egipcio. Entonces los israelitas escaparon del yugo egipcio, que no es lo mismo, y nosotros podemos estar esclavizados aquí también, pero es ¿estás de nuestra acuerdo? tierra y los Sí, bueno, israelitas no estaban en su tierra, estaban prisioneros en así es. Egipto, a cientos de kilómetros de Israel. Si sí, Yo conoces un soy poco de estoy de sincero, acuerdo. sí me he visto tentado de irme a vivir a Portugal. sí, yo también lo Sí, llegué a claro. pensar, pero finalmente llegará el momento en el que no haya dónde esconderse.
porque seremos perseguidos aquellos que proclamemos a Cristo, estemos donde estemos. Si voy a ser Pues sí, perseguido en El Salvador, en el Portugal, en China o en Rusia, prefiero ser perseguido en mi tierra y luchar pues aquí. eso sí. Pero claro, nosotros ya estamos grandes, pero quién sabe si eso Tenemos podría que dar ejemplo a ser. los jóvenes de resistencia, de fortaleza, de decisión, de espíritu de Hernán Cortés, de espíritu del Cid Campeador, del espíritu de San Luis. En fin, tenemos una responsabilidad enorme los que pensamos y los que tenemos una tribuna como esta, en donde hoy estuve haciendo las cuentas de a cuántas personas puedo llegar, a más de 5,000. Y a través de YouTube, ahorita tengo una cifra de 19,000 y creciendo a gran velocidad, a pesar de las clausuras constantes a las que he sido sometido por el mismo YouTube. Pero he encontrado formas de burlar la vigilancia y sigo adelante. Entonces, para terminar, Perfecto. el último de la noche sería José Guadalupe, y me despido después de escuchar a José Guadalupe. Sí, buenas noches, Dice doctor. Mónica Hernández, buen Oiga, negocio para Mario Gallardo, lo que debe estar cobrando. Puta, ustedes ni se lo imaginan. Ya sacó el boleto. No saben, son cantidades, digo, cada quien pone un precio a su trabajo, ¿sí? Y a lo mejor Pues sí. esos procedimientos tienen mucho costo, pero sí tiene que ser representado, tiene que ser recompensado su esfuerzo, eso ni duda cabe, ¿no? En fin. Ya lleva 21 países analizados. Ay, pues qué tristeza. Me dan ganas de llorar. Bueno, pues yo nomás para comentar, doctor, hace tiempo, cuando entró el PG aquí a México, también estaban las elecciones en Colombia y hay un sacerdote de nombre Fray Nelson Medina, a quien yo seguía mucho, pues ahorita yo no lo he escuchado, pero en aquel tiempo, como en el 2019, él hizo un comentario de que el comunismo se iba a implantar en todo el mundo, iba a ir de poco en poco y que esa iba a ser una de las maneras por las cuales ya no iba a haber gente huyendo de los países, porque donde quiera que vayan va a ser lo mismo. así es. Entonces ya no va a tener ningún Cuando sentido. hace unos días o semanas o meses, mi esposa me ha hecho la pregunta, cuando yo le platico cómo están las cosas aquí, cada día peor, me dice, ¿y a dónde nos vamos? Vámonos a Estados Unidos. Y yo le digo, allá está peor que aquí. Y luego si queda que mala jarra. Parece mentira que no, pero sí, está peor que aquí. California está muy fea. Yo platicaba con uno de mis hijos que vive allá hoy al respecto, sí, que se puede venir una guerra civil en Estados Unidos muy gruesa, No, y simplemente muy gruesa. Estados Unidos es el país consumidor de drogas. Si aquí en México tú sales a la calle, te asalta un raterito, pero si te sales a la calle en Estados Unidos, te asalta un drogadicto. Pues no Maestro, tanto. Dice que Texas, le- pues todavía Texas no está tan maleado, ¿eh? No sé. entonces, No, en Pero quiere Texas, es decir como que viven gracias, dice, ahorita un poco gracias al mejor. gobernador que tienen, que es una fiera, Texas es Sí, un estado bastante seguro, pero va a exacto, terminar el mandato del gobernador. Y sí. o sea, los demócratas, entre comillas demócratas, que son unos, prefiero no decir un insulto, son Sí, el alma de Judas y la onda de Barrabás. sí. ¿Saben cuál es el principal proyecto de Kamala Harris, apoyada por su vicepresidente probable? Legalizar ¿Cuál? el aborto al 9º mes, incluso cuando el niño esté naciendo. Ey, No, así es, exactamente. pues es es una que hija de es una proyecto. monstruosidad todo. Y más de la mitad de los gringos aplaudiendo. Es que mira, como me decía mi hijo, mamá, ¿de dónde sacas todas esas noticias? Aquí no se oye nada de eso. Pues no. Pero además él Así me decía mi hijo. no busca en las fuentes donde debe de buscar. Exacto.
Y Es porque además, no yo está busco puras formado. y además complicaciones. su ideología no tiene una formación verdaderamente cristiana y tú lo has reconocido, Anita. Sí, claro, yo no digo que no. Qué lástima. Y Hay muchas, aunque se casó con una chica que sí era católica, ¿me entiendes? Y todo, que sí es católica, su papá era muy, muy, muy católico, pero de todas maneras sí, todo está ya como relajado en lo protestante, Relajadísimo. muy chistoso. Sí, En fin, sí es verdad. queridos Pero amigos, como dice la palabra, pues Maestro, quiere decir que con los años el comunismo podría mejorar a bien. Digo, ¿cuántos años tiene, por ejemplo, nunca, Putin que se a ve ver, mejor espérame, o es no que sé, Putin no es comunista. Putin no es socialista? comunista. Tampoco. Putin es nacionalista. Sí, Ah, Putin es sí. rusófilo y putinesco. y, Se oye muy feo, pero Putin le apuesta, Que se oiga feo, pero Putin le y el apuesta. problema del, Jinping, y el el problema del Jinping, socialismo y del comunismo es que rechazan las leyes más básicas de la economía. Y así como ajá, uno no puede ir en contra de las leyes de la física, tampoco uno puede ir en contra de las leyes de la economía. Y para estoy de poder acuerdo. mantener el control, tiene que ir en contra de todas las libertades humanas. Entonces tiene que destruir al ser humano para poder mantenerse. Esos son los dos problemas del socialismo y del comunismo. Y donde Va sí casi existe, y donde sí existe un comunismo de veras, es en Corea del Norte, por ejemplo. Sí, Allí sí. sí. La misma China se ha vuelto industrial. O sea, es sí, teóricamente comunista, prácticamente capitalista, así es. porque no pueden contradecir las leyes naturales de la economía, como lo acaba de decir Ricardo. En fin, pues Sí. el grupo se prendió, fue una sesión histórica. Gracias, yo ya estoy muy cansado, muy afectado, muy adolorido. Necesito subir a descansar en brazos de mi esposita, que hoy me hizo el favor de acompañarnos. Aquí la ven ustedes al centro, con una de mis Ah, hijas, un par de bellezas aquí ya, yo pues no ya lleva alcanzo a 2 ver horas muy y media bien. aquí, con profe, ella. váyase a descansar. Aquí Yo las no estoy alcanzo a ver marcando muy bien porque con el estoy en el reloj. celular. Ah, bueno, yo Pero sí. también. para los Hola, que las Pati. puedan ver, aquí está mi hija Andrea y mi esposa adorada Patricia. Bueno, gracias por estar con Yo no nosotros. puedo ¡Saludos a ver. las dos! Sí, Saludos. No las saludos. veo. Saludos. Yo tampoco porque estoy en el celular, no tengo amplitud. Hasta el Tampoco, estoy en lunes. celular. El lunes. Se les quiere Gracias. mucho. Adiós. Lo bendiga. Viva Cristo Que Rey. dice María Cristo Cristo Rey. Rey. Buenas noches. Buenas, Viva buenas, Cristo buenas. Rey. Que Dios los acompañe. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, doctor. Bendiciones.